Me llamaron acosador por rechazarla, y tuve que demostrar mi inocencia ante todos. El primer día de clase siempre tiene ese algo especial. No sé si es por los nervios, la emoción o simplemente la incertidumbre de lo que está por venir, pero yo, Elías, lo viví con una mezcla de todo eso revuelto en el estómago. Era mi primer año en la preparatoria, y aunque me sentía más grande que en secundaria, también estaba más perdido. Caminaba por los pasillos tratando de encontrar mi salón cuando la vi a ella, Natalia. Tenía el cabello lacio, oscuro, que le caía como cortina sobre los hombros, y una sonrisa que, por un instante, pareció congelar el movimiento alrededor. Llevaba un suéter rojo encendido, imposible de ignorar. No me saludó ni me habló, pero nuestras miradas se cruzaron y fue suficiente para que quedara grabada en mi memoria. Pasaron varios días antes de que volviéramos a coincidir, y fue en clase de literatura. El profesor nos pidió formar grupos de 4 para una actividad. Yo no conocía a nadie, así que me acerqué al grupo más cercano. Y ahí estaba ella. «Hola, soy Natalia», dijo con voz segura y amable mientras me extendía la mano. Se notaba que era de las personas que no tienen miedo de hacerse notar. Le respondí con una sonrisa y nos dimos la mano. Desde ese momento, supe que no sería fácil ignorarla. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos en ese grupo y empecé a conocerla. Natalia era el tipo de persona que siempre tiene una historia, un comentario ingenioso o una anécdota para romper el hielo. Descubrí que le gustaba mucho dibujar. Siempre tenía una libreta en la mochila, llena de garabatos, rostros, paisajes. Yo, en cambio, era más reservado, más de música que de palabras, pero por alguna razón nuestras conversaciones fluían con naturalidad. Nunca sentí que hubiera algo romántico entre nosotros. Para mí era una amiga, una buena amiga, y nada más. Con el tiempo, esa amistad fue tomando forma. No hablábamos todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para compartir cosas personales, para confiar. Me preguntaba mucho sobre mi vida, sobre lo que pensaba, lo que sentía, pero yo lo interpretaba como su forma de ser, abierta, curiosa. La dinámica cambió un poco cuando empecé a ayudarla con matemáticas. Lo suyo era el arte, pero los números la hacían sufrir. Yo, en cambio, los entendía con más facilidad, así que nos quedábamos después de clase en la biblioteca. A veces estudiábamos en silencio, otras veces terminábamos hablando de cosas que nada tenían que ver con las ecuaciones. Recuerdo una tarde, al terminar una sesión, mientras guardábamos los libros, me dijo: «Eres distinto a los demás, Elías». Le pregunté a qué se refería, y solo me respondió: «En el mejor sentido». No lo pensé demasiado en ese momento. Lo tomé como un cumplido y ya. Pero hoy, con la perspectiva que da el tiempo, entiendo que quizás ese fue el primer aviso de lo que estaba por venir. La gente empezó a notar nuestra cercanía. Los comentarios, las bromas, los «ustedes hacen bonita pareja» empezaron a aparecer. Yo siempre los desmentía con una sonrisa, convencido de que Natalia pensaría lo mismo. Pero ella nunca decía nada. Ni afirmaba ni negaba. Solo sonreía. Supuse que no le daba importancia. Natalia tenía algo que atrapaba a la gente. No era solo bonita, era carismática. Tenía amigos en todos lados, se movía con soltura y siempre estaba rodeada de personas. Yo, en cambio, era más callado, más de observar que de intervenir. Tal vez por eso nos entendíamos. Éramos distintos, pero había una conexión cómoda. Sin embargo, empecé a notar cosas. Detalles. Natalia era posesiva. No de forma obvia ni agresiva, pero sí sutil. Cuando alguien más me pedía ayuda con las tareas, ella se ponía incómoda. Una vez, medio en broma, medio en serio, me dijo: «No pierdas el tiempo con otras, mejor ayúdame a mí». Me reí en ese momento. Pensé que estaba siendo graciosa. Pero ahora entiendo que no era solo un chiste. También empezó a hacer cosas que rebasaban un poco el límite de la amistad. Se apoyaba en mi hombro durante las clases, me invitaba a su casa con cualquier excusa, y las sesiones de estudio se convertían en largas charlas personales. Aunque era halagador, yo seguía sin verla de esa manera. Nunca sentí esa chispa que te hace querer algo más. Al acercarse el final del semestre, noté un cambio. No algo dramático, pero sí perceptible. Natalia estaba más expectante. Como si esperara algo de mí que yo no estaba dispuesto a dar. Pero no le di mayor importancia. Pensé que estaba imaginando cosas. Llegaron las vacaciones de invierno y el espacio me vino bien. Dejamos de hablar por un tiempo y ese descanso me ayudó a pensar. Me di cuenta de que, aunque la apreciaba, no quería que lo nuestro cruzara la línea de la amistad. No había sentimientos románticos de mi parte, y eso estaba claro en mi cabeza.
Pero lo que yo no sabía es que ese tiempo sería el punto de quiebre. El silencio, la distancia, la falta de mensajes, fueron, sin quererlo, la mecha que encendió todo lo que vendría después. Volvimos a clases en enero. Todo parecía como antes, aunque yo notaba algo diferente en Natalia. Estaba más presente, más encima mío. Me escribía seguido, me buscaba entre clases, me invitaba a salir. Pensé que era su forma de retomar la amistad después del descanso. Quería creer que era eso. Una tarde, me pidió que la acompañara al parque que quedaba cerca de la escuela. Necesito hablar contigo, dijo, y aunque su voz sonaba serena, sus manos no paraban de jugar con la correa de su mochila. Nos sentamos bajo un árbol, lejos del bullicio, y empezó a hablar. Primero de recuerdos, de nuestras tardes estudiando, de lo bien que la pasábamos. Luego, su tono cambió. Pensé mucho en ti durante las vacaciones. En nosotros, dijo, bajando la mirada. Y ahí lo supe. Lo que venía no me iba a gustar. Me gustas, Elías. No puedo seguir ocultándolo. No supe qué decir al principio. El silencio se hizo denso. Respiré hondo y traté de ser honesto. Natalia, eres una gran amiga. Te valoro muchísimo. Pero no siento lo mismo. Para mí, siempre ha sido una amistad, y no quiero que eso cambie. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si no creyera lo que estaba escuchando. Luego murmuró un entiendo, supongo, pero su expresión no reflejaba comprensión. Más bien parecía herida. O peor, humillada. Durante los días siguientes, intentó actuar con normalidad. Seguía hablándome, seguía sonriendo. Pero la incomodidad estaba ahí, flotando entre nosotros. Y yo, ingenuo, pensé que con el tiempo se le pasaría. No sabía cuán equivocado estaba. Al principio traté de convencerme de que todo podía volver a ser como antes. Que Natalia, con el tiempo, entendería que simplemente no podía forzar algo que yo no sentía. Me aferré a esa idea porque, en el fondo, no quería perder la calma ni hacer escándalo. Pero lo que empezó como incomodidad sutil fue transformándose en algo mucho más complicado. Natalia comenzó a escribirme más seguido. Ya no eran solo mensajes normales de amistad, sino preguntas insistentes: ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no me respondes? Y si me demoraba en contestar, me encontraba en los pasillos o en la salida del colegio con cualquier excusa para coincidir. Una vez, mientras hablaba con Rebeca, una compañera con la que me había tocado hacer equipo en biología, sentí su presencia antes de verla. Natalia apareció de pronto, como si hubiera estado esperando a que quedáramos solos. Se acercó con esa sonrisa forzada que ya empezaba a conocer bien y se colocó justo al lado mío, casi tocándome el brazo. ¿De qué hablan?, preguntó con un tono que parecía casual, pero cargado de tensión. Del proyecto de biología, respondí sin mucho ánimo. Ah, claro. Seguro Rebeca tiene ideas brillantes, dijo, girando levemente hacia ella. Lo dijo como un cumplido, pero la forma en que apretó la mandíbula hablaba de otra cosa. Rebeca intentó ser cordial, pero Natalia no estaba interesada en participar en el tema. Comenzó a desviar la conversación hacia trivialidades, interrumpiendo constantemente hasta que Rebeca se excusó para ir al baño. Apenas se alejó, Natalia me miró como si acabara de ganar algo. No creo que sea buena idea que hables tanto con ella, dijo, bajando la voz. ¿Perdón?, le respondí, sorprendido. No sabes cómo son chicas como ella. Solo intento cuidarte. Me contuve. No quería discutir, pero estaba empezando a perder la paciencia. Solo estábamos hablando del proyecto. Nada más. Ella soltó una risa corta, vacía, y se alejó sin decir nada más. Esa noche, mientras me acostaba, me llegó un mensaje suyo. Pensé que sería algo relacionado con lo que había pasado en clase, pero no. Era una foto. Una selfie frente al espejo, con un top ajustado y unos shorts diminutos. El mensaje decía: ups, perdón, me equivoqué. Era para una amiga. Iba a preguntarle si me quedaba bien esta ropa. No respondí. Solo bloqueé la pantalla y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Esa no fue la única vez. En las semanas siguientes, se volvió una especie de rutina: fotos accidentales, mensajes a medianoche con frases como solo quería escuchar tu voz o no puedo dormir, ¿tú tampoco? Al principio respondía con cortesía, con frases neutras, pero después simplemente dejé de contestar. Creí que ignorarla la haría parar, que con el tiempo entendería que había cruzado una línea. Pero fue al revés. Lo interpretó como una señal de que aún había algo. Recuerdo un día en especial. Estaba en el pasillo, hablando con Lorena sobre una tarea, cuando la vi.
Natalia estaba al fondo, observándonos. No se escondía. Se quedó ahí parada, con los brazos cruzados, mirando. Cuando me acerqué, me detuvo. ¿Qué hacías con ella? Me soltó sin rodeos. Solo hablábamos de una tarea, contesté, ya cansado de repetir lo obvio. No me gusta que hables tanto con otras chicas, Elías. No sabes lo que pueden estar buscando. Me tomó un segundo asimilar lo que estaba oyendo. Ella creyéndose con derecho a decidir con quién podía hablar. Natalia, no puedes decirme con quién puedo o no puedo hablar. No estás en posición de hacerlo, le respondí, sin levantar la voz, pero con firmeza. Ella frunció los labios y giró la cabeza como si lo que acababa de decirle no importara. Pero sus ojos, esos ojos antes tan vivaces, ahora reflejaban algo más oscuro, rabia contenida. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Natalia no paraba. Me llamaba aunque no respondiera, me mandaba mensajes aunque no los leyera, aparecía donde yo estuviera sin que le dijera dónde iba. Era como una sombra. Una sombra que no pedí. Y lo peor era que nadie veía lo que pasaba. Ante los demás, seguía siendo la chica simpática, la amiga de todos. Yo no sabía cómo explicar lo que me ocurría sin parecer paranoico. ¿Cómo decirle a alguien que una amiga demasiado atenta estaba cruzando los límites sin que te llamen exagerado? No tenía pruebas. Y sin pruebas, era solo mi palabra contra la de ella. Hasta que todo se salió de control. Era un lunes cualquiera. Llegué al colegio y noté de inmediato algo extraño. Algunos compañeros me miraban raro. No eran las miradas normales de siempre, esas que pasan y se olvidan. Eran miradas fijas, como si supieran algo que yo no. En el receso, Darío, uno de mis pocos amigos cercanos, se me acercó con el ceño fruncido. ¿Podemos hablar?, me dijo, con tono serio. Nos alejamos del ruido, y sin rodeos me soltó. Se está diciendo algo, feo. Natalia está contando que la has estado acosando. Sentí como el estómago se me encogía. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Dice que le mandas mensajes a todas horas, que te le insinúas y que una vez intentaste besarla. Que está asustada de ti. Me quedé mudo. Mi garganta se secó por completo. No podía creerlo. ¿Cómo podía inventar algo así? Y entonces vibró mi celular. Era un mensaje de Natalia. Espero que aprendas tu lección, Elías. Nadie me rechaza. Ahora sabrás lo que se siente. No podía respirar. Leí el mensaje una y otra vez, y la realidad me golpeó de frente. Natalia no solo estaba dolida. Quería destruirme. Y lo peor de todo es que, por como era ella, probablemente muchos ya le estaban creyendo. Después de leer ese mensaje, me quedé paralizado. Fue como si de pronto todo el ruido del colegio se apagase. No podía creer lo que estaba leyendo. Una parte de mí todavía quería pensar que era un malentendido, que quizás estaba exagerando las cosas. Pero no. Natalia lo había escrito con toda la intención. Me estaba advirtiendo. O mejor dicho, amenazando. La semana que siguió fue una de las más duras que he vivido. Los rumores se esparcieron como un incendio en campo seco. Gente que apenas me conocía comenzó a evitarme, a mirarme con desprecio, como si yo fuera algo sucio. Algunos no decían nada, pero su silencio lo decía todo. Otros, más cobardes, se reían a mis espaldas o murmuraban cosas cuando pasaba cerca. Ese es el que acosaba a Natalia, no, escuché una vez detrás de mí y sentí un nudo en la garganta. Intentaba mantener la calma, hacer como si nada me afectara, pero por dentro me estaba quebrando. El colmo fue cuando Natalia empezó a mostrar supuestos mensajes míos. Capturas de pantalla manipuladas donde yo, supuestamente, le escribía cosas que jamás le había dicho. Insinuaciones, declaraciones, frases falsas. Usaba conversaciones fuera de contexto, borraba sus partes y dejaba las mías como si estuviera rogándole atención. Yo sabía que era mentira. Y ella también. Pero eso no importaba. La mayoría de la gente ya había tomado partido. Fue entonces cuando me llamaron a la oficina del director. Cuando entré, ahí estaba ella. Sentada, con los ojos enrojecidos y las manos cruzadas en el regazo. Fingiendo nerviosismo, tristeza. El director, un hombre serio pero justo, me pidió que tomara asiento. Elías, estas acusaciones son muy graves, comenzó, con tono firme. Necesitamos investigar a fondo lo que está pasando. Mientras tanto, te pedimos que mantengas distancia con la señorita Natalia. No pude evitarlo. Apreté los puños con fuerza y sentí como la indignación me recorría entero. No solo me estaban juzgando, sino que me estaban imponiendo límites como si ya fuera culpable.
Quise gritar, defenderme. Pero no tenía pruebas. Y eso lo hacía aún más frustrante. Esa noche, encerrado en mi cuarto, me senté con el teléfono en la mano y tomé una decisión. No iba a dejar que me hundiera. Tenía que hacer algo. No para vengarme, sino para demostrar la verdad. Para defender mi nombre. Pasé horas revisando conversaciones, capturas, mensajes. Busqué todo lo que pudiera probar que Natalia había sido quien me buscaba, quien me escribía, quien me insinuaba cosas que yo nunca correspondí. Ahí estaban los mensajes donde me decía que me extrañaba, donde me pedía que la llamara por las noches, donde me mandaba fotos acompañadas de comentarios insinuantes. Y también estaban sus excusas, sus perdón, me equivoqué de destinatario, cada vez que me enviaba una foto provocativa. Cada palabra, cada captura, era una pieza que yo necesitaba. Pero lo más importante era que, en ningún momento, se veía que yo la provocara. No había ni un solo mensaje mío que pudiera interpretarse como acoso o insinuación. Nada. Y eso era lo que me iba a salvar. Al día siguiente, temprano, fui a buscar al director. Le pedí otra reunión. Esta vez no llegué con la cabeza baja, sino con el celular lleno de pruebas y el corazón firme. No vengo a atacar a nadie, solo a defenderme, le dije cuando me hizo pasar. Comencé mostrándole las conversaciones. Le señalé los mensajes donde ella me buscaba, donde yo respondía con distancia o incluso trataba de cortar las conversaciones. Le mostré cómo sus mensajes se volvían más insistentes con el tiempo. También le hablé de las fotos. Le dije que no quería mostrarlas a nadie más que a él, por respeto, pero que estaban ahí, y que no habían sido pedidas. El director las miró en silencio. Asintió varias veces, y al final me dijo: «Esto cambia muchas cosas, Elías». Sentí algo de alivio por primera vez en semanas. Pero no me bastaba con que el director supiera la verdad. Porque en los pasillos, en las aulas, en la cafetería, mi nombre ya estaba manchado. Decidí que tenía que dar la cara. Que no podía seguir escondiéndome de algo que no hice. Ese viernes, durante el receso, me subí a una banca del patio central. Respiré hondo, y antes de que pudiera pensarlo dos veces, comencé a hablar en voz alta. «Sé que muchos de ustedes han escuchado cosas sobre mí y Natalia», dije, mirando al frente, sin titubear. «Y sé también que muchos ya me juzgaron. Pero quiero decirles algo, no soy un acosador. Nunca lo fui. Nunca le hice daño a nadie». La mayoría se detuvo a escuchar. Algunos se rieron, otros me ignoraron. Pero yo seguí. Tengo pruebas. Conversaciones, mensajes, todo lo que demuestra que yo nunca me insinué, que fue ella quien me buscó, quien no aceptó un no por respuesta. No voy a compartir esas pruebas con ustedes porque no estoy aquí para exponerla. No soy como ella. Solo quiero recuperar mi nombre, mi paz. No esperé aplausos. Ni siquiera palabras. Bajé de la banca y volví a mi salón con la cabeza alta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza, sino dignidad. Poco a poco, la historia comenzó a cambiar. Algunos compañeros recordaron haber visto cómo Natalia me buscaba todo el tiempo, cómo se ponía celosa cuando hablaba con otras chicas. Otros empezaron a preguntar, a dudar de la versión que habían creído. La gota final llegó unos días después. El director nos citó a ambos nuevamente. Esta vez, su mirada era muy distinta. Seria, pero más clara. «Natalia, estas pruebas contradicen completamente lo que has dicho», comenzó. «Además, varios compañeros han testificado sobre comportamientos tuyos que no concuerdan con tus acusaciones». Ella intentó hablar, pero sus palabras se perdían en sollozos. Terminó rompiendo en llanto. Confesó que había inventado todo porque no soportó que la rechazara. Que lo hizo por despecho. El director no la expulsó, pero fue suspendida por tiempo indefinido. A partir de ese momento, todo cambió. Había recuperado mi nombre. Pensé que todo terminaría con esa última reunión con el director. Que al quedar demostrado que había dicho la verdad desde el principio, por fin podría dejar todo atrás. Pero no fue así. Aún quedaba una última escena que jamás hubiera imaginado. 2 días después, el director me pidió que regresara a su oficina. Esta vez, me dijo, estarían también los padres de Natalia. Solo escuchar eso me hizo tragar saliva. No sabía si iban a defenderla o si venían con los mismos prejuicios con los que muchos me habían mirado durante semanas. Acepté ir, sin saber muy bien qué esperar. Cuando llegué, Natalia ya estaba allí, sentada en una esquina, con la cabeza agachada. Junto a ella, sus padres. Un hombre de rostro severo, vestido de traje oscuro, y una mujer de expresión dura pero demacrada, como si la vergüenza le pesara más que la ropa.
El director hizo una breve introducción. Explicó que, tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, había quedado claro que las acusaciones eran falsas. Natalia no dijo nada. No levantó la vista. Y entonces habló su padre. Joven Elías, dijo con voz firme. En nombre de nuestra familia, quiero ofrecerle una disculpa sincera. Lo que mi hija hizo fue vergonzoso. No solo atentó contra su honor, sino contra los valores que nosotros, como padres, creímos haberle enseñado. No supe qué decir. Lo miré, esperando que dijera algo más. Y lo hizo. Le fallamos como familia. Y le fallamos a usted. Lamentamos profundamente todo el daño que le hemos causado. La madre, hasta ese momento en silencio, también intervino. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginamos que Natalia fuera capaz de algo así. Le hemos fallado, y no hay forma de reparar todo el dolor que esto le causó, Elías. Luego, ambos se giraron hacia su hija. Le hablaron con un tono duro, como si ya no le hablaran como padres, sino como jueces. Le exigieron que se disculpara, con claridad y sin rodeos. Natalia levantó apenas la mirada. Con voz apagada dijo: Lo siento. El padre le dio un golpe seco en la mesa con la palma. No. Dilo bien. ¿Cómo se debe? Ella respiró hondo y esta vez habló más firme. Elías, lo siento. Inventé cosas que no eran verdad. Te puse en una situación injusta y sé que te hice mucho daño. No tengo excusas. Solo puedo decir que lo lamento de verdad. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque en ese momento el silencio me pareció más digno que cualquier palabra. Me limité a asentir. Pero los padres de Natalia no estaban conformes con una disculpa privada. Querían que ella enfrentara públicamente lo que había hecho. Que asumiera las consecuencias de manera real. Y así, al día siguiente, convocaron a una asamblea escolar. Una junta extraordinaria en el auditorio con todos los estudiantes presentes. Cuando llegué, no sabía si quería estar ahí. No por miedo, sino por el peso emocional de todo lo que significaba. Pero era necesario. El auditorio estaba lleno. Murmullos, miradas curiosas, algunas de incomodidad. Natalia estaba en el escenario con sus padres. Se la veía pálida, temblorosa. El padre tomó el micrófono y comenzó a hablar. Buenos días. Estamos aquí hoy porque nuestra hija ha cometido un grave error. Inventó una mentira que afectó la reputación de un compañero. De Elías. Y como familia, creemos que no hay redención sin verdad. Le pasó el micrófono a Natalia. Ella lo sostuvo con manos temblorosas. Por un momento creí que no sería capaz de hablar. Pero lo hizo. Quiero pedirles disculpas a todos ustedes y en especial a Elías. Dije cosas que no eran ciertas. Actué mal. No supe aceptar un rechazo. Inventé una historia que nunca ocurrió. Y por eso lo lastimé. Estoy avergonzada y arrepentida. Hubo un silencio extraño después de sus palabras. Algunos bajaron la mirada. Otros me observaron como si recién ahora entendieran lo que había pasado. No sentí satisfacción. Sentí algo más parecido al alivio. Después de eso, sus padres tomaron una decisión final: la retirarían de la escuela. Me enteré ese mismo día. Decían que ya no confiaban en que este entorno pudiera ayudarla a corregir su camino, así que la inscribieron en una escuela religiosa y estricta para mujeres. Según ellos, necesitaba disciplina, corrección, rescate espiritual. Cuando escuché eso, tuve sentimientos encontrados. Sí, una parte de mí sintió que por fin se había hecho justicia. Que el daño que me hizo no quedaría impune. Pero otra parte sintió lástima. Porque más allá de todo, Natalia era también una persona confundida, criada entre reglas estrictas, expectativas pesadas y una necesidad desesperada de validación. No justifico lo que hizo. Pero entendí que sus errores no nacieron de la nada. Esa experiencia me cambió. Aprendí que hay batallas que uno no elige, pero que igual tiene que pelear. Que a veces el mundo se vuelve en tu contra aunque no hayas hecho nada malo. Pero también aprendí que, si uno actúa con dignidad, si no se rebaja ni se deja arrastrar por el odio, la verdad, tarde o temprano, se impone. Recuperé mi nombre, sí. Pero también gané algo más, la certeza de quién soy. Me mantuve firme, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Y eso, aunque suene simple, lo es todo. A quienes creyeron en mí desde el principio, les estaré agradecido siempre. Y a los que dudaron, los entiendo. Pero aprendí a no quedarme con el juicio ajeno. Y Natalia, ojalá algún día pueda entender lo que hizo. No para mí.
para ella. Porque el perdón, cuando es sincero, no se pide para ser aceptado. Se pide para empezar de nuevo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.